Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en nuestras cápsulas de medicina para Rompeviento TV. En esta ocasión quisiera comentar algo acerca de lo que llamamos los check-ups. Realmente es un chequeo anual de salud. La realidad es que si tomamos en cuenta que a nuestro auto lo llevamos casi cada determinado tiempo a hacer una revisión preventiva, pues algo parecido ocurre con nosotros, que nuestra máquina es de mucho mejor calidad y más exacta, de mejor nivel. De todos modos requiere de ciertos cuidados. En este caso, a veces dice uno, ¿por qué tenemos que hacer los estudios si yo me siento bien, si aparentemente todo está funcionando en orden? Pero también es cierto que hay muchos padecimientos que no tienen o no dan síntomas en un inicio. Uno puede estar trabajando, funcionando perfectamente y ya puede haber alteraciones en nuestro organismo que paulatinamente van a terminar llevándonos a alguna enfermedad grave. Tal vez podríamos por mencionar algunas, como la insuficiencia renal. Muchos pacientes no saben que tienen falla de los riñones hasta que definitivamente requieren ya de dializarse. Entonces, por eso es importante en un momento dado estar vigilando el funcionamiento de estos órganos. Igualmente nos ocurre con el hígado. El hígado también puede ser que pase sin darnos síntomas. Es lo que llamamos la insuficiencia hepática, ¿no? Esta falla del hígado, pues también se manifiesta hasta que el porcentaje de función del órgano es menor del 10%. Antes de eso, uno no se entera de que está enfermo del hígado. Algunas otras que son también comunes es a lo mejor la anemia, los casos de anemia por deficiencia de hierro, de vitamina B. Y entonces a veces también vale la pena hacer estudios para evaluar el estado del sistema inmune. Más en estos casos en que sabemos que nos vamos a enfermar o de gripa, o de COVID, o de influenza. Siempre es bueno tener una idea de cómo está nuestro sistema inmunológico funcionando. Asimismo, también cómo evaluar la capacidad pulmonar, ¿no? Que también es importante, aunque uno aparentemente está respirando normal, a veces al hacer un poco de ejercicio, subir escaleras, puede ser que nos agitemos y no le demos importancia. Puede tener ya algún problema, puede haber algún problema a nivel pulmonar. También hay enfermedades como los cálculos en los riñones o litiasis renal, o los cálculos vesiculares, que también no dan síntomas. A veces el paciente tiene un dolor vesicular y termina en el hospital y finalmente operándose sin saber que tenía piedras en la vesícula desde hacía mucho tiempo. Algunas alteraciones metabólicas en general es importante como determinarlas o encontrarlas o documentarlas para poder prevenir enfermedades o molestias intensas posteriormente. Algo así como, por ejemplo, la elevación del ácido úrico. El ácido úrico, cuando empieza a elevarse arriba de 7, pues se cristaliza el ácido úrico y se deposita en las articulaciones o finalmente forma cálculos. Entonces, el paciente puede sufrir de gota o de cálculos renales. A niveles aumentados de triglicéridos o colesterol, esos nunca dan síntomas y sin embargo van ensuciando todas las arterias. El alma, el cuerpo, finalmente se va dañando por la presencia de estas moléculas. Alguna de las pruebas que es importante y que se ha venido dando ahora que ya en los laboratorios nos hacen químicas sanguíneas de 35, de 45, de 50 elementos, una importante fue la elevación de globulinas. Y las globulinas son moléculas que se forman o son proteínas que forman los anticuerpos. Sin embargo, cuando una sola línea de esas globulinas se eleva, puede ser un indicador ya de un crecimiento de células a nivel de la médula ósea, de células plasmáticas, y finalmente terminar en un mieloma, que es una forma de cáncer en la sangre. Entonces, por eso es importante estar haciendo estos estudios cada año es un buen tiempo para hacerlos. El metabolismo del calcio está bien relevante, porque pues ahí es donde nos damos cuenta si el paciente está perdiendo hueso, ¿no? O si tiene alteraciones en las glándulas parótidas que alteran el funcionamiento del calcio, pueden provocar cálculos recurrentes en los riñones. Alteraciones en la función tiroidea que también cuando empiezan a alterarse no dan síntomas, son muy leves los síntomas y a veces le adjudicamos síntomas que no son finalmente por problemas tiroideos. Entonces, si la tiroides está alterada, puede ser que funcione de menos o de más y podemos tener o hipotiroidismo, en el entenecimiento del metabolismo del cuerpo, o hipertiroidismo, que el metabolismo se acelera. La placa de tórax es muy importante porque uno va al médico, el médico revisa, escucha, explora los pulmones y bueno, nos da una idea de que aparentemente todo está en orden. Pero una lesión de menos de unos 5 centímetros o de 3 centímetros, no nos vamos a dar cuenta, no la vamos a escuchar en la exploración,
Entonces siempre la placa de tórax nos puede dar mucha idea de cómo están los pulmones, las pleuras, el corazón, la tráquea. Entonces es mucha información la que nos aporta una placa de tórax y realmente es algo económico. Les sugiero que en un momento dado podemos hacernos un ultrasonido del abdomen superior. En el ultrasonido del abdomen superior podemos ver muy bien hígado, páncreas, riñones, vaso. Los riñones siempre están en la parte de atrás, están como aislados del cuerpo y esos riñones, cuando hay lesiones, puede ser que no nos diga nada. Hay pacientes que han tenido tumores a nivel renal y que no se habían dado cuenta, ni el médico ni él, porque francamente es un proceso finalmente silencioso. Entonces, un ultrasonido es suficiente para darnos cuenta de que todas esas estructuras, esos órganos están en orden. Existen algunos marcadores tumorales que llamamos, que son proteínas que se liberan en la sangre y que nos pueden estar hablando de que empieza a desarrollarse alguna lesión tumoral o cancerosa, ¿no? Por eso hacemos el antígeno prostático, es un marcador tumoral. Ahí no nos va a decir si la próstata está grande o está chica, eso no nos lo va a documentar. Muchos pacientes dicen, bueno, ya que me hagan la sangre para que ya no me hagan la prueba clínica de la próstata. Sin embargo, el antígeno solamente nos sirve para darnos cuenta cuando empieza a haber lesiones que pueden ser malignas. Si empieza a elevarse, pues definitivamente habrá que descartar que no haya un cáncer en la próstata. Entonces ahí se complementa con el ultrasonido prostático porque la próstata puede crecer hacia atrás o hacia adelante. Si crece hacia atrás no da síntomas, pero si crece hacia adelante sí empieza a disminuir el calibre del chorro de la orina, tiene que orinar más frecuentemente en la noche, en fin. Eso puede servirnos para darnos una idea qué tamaño tiene la próstata y cada año ir viendo cómo va evolucionando, si va aumentando de tamaño, si se va reduciendo, en fin, o si permanece estable. Lo mismo ocurre con las mujeres, el Papá Nicolau es fundamental y a veces dicen, prefiero que el Papá Nicolau y no me haga la colposcopía. No, son complementarias. El Papá Nicolau nos dice cómo está finalmente las células a nivel microscópico y la colposcopía nos puede decir cómo está la estructura del cuello de la matriz a nivel macroscópico. Entonces, esos dos estudios se complementan, al igual que la mastografía y el ultrasonido de mama. Porque la mastografía puede decirnos, oye, aquí hay un nódulo. Y con el ultrasonido podemos comentar si ese nódulo es sólido o líquido. Y eso cambia mucho el pronóstico o las probabilidades diagnósticas en este tipo de casos. Y bueno, la densitometría ósea, que es más para mujeres, también se puede hacer en el hombre, pero básicamente es para ver que los huesos se permanezcan en orden y no esté perdiendo hueso de forma acelerada. De tal forma que, como ustedes se podrán dar cuenta, es relevante cada año, al principio de año, pues hacernos estudios. No tienen que ser todos en un solo evento, pueden irse tomando durante un mes, unos primero, luego otros, para tratar de tener documentado que todo anda bien y así no tengamos problemas durante lo que resta del año. Les sugiero que no lo dejen pasar y si es posible, pues háganlo. Les va a traer muchos beneficios. Nos veremos aquí la siguiente semana. Gracias. Hasta la próxima.